Buena tarde. El tema que tenemos para hoy sería gráficos de desplazamiento versus tiempo. Este tema lo vamos a tratar de dos formas distintas. La primera forma sería, vamos a construir el gráfico partiendo de una tabla. Luego, luego lo analizamos, calculamos el desplazamiento y velocidad media en cada intervalo, calculamos el desplazamiento total y su velocidad media y el recorrido total y la velocidad media que hace este. Entonces acá tenemos una tabla, entonces tenemos una tablita acá, una tablita de desplazamiento cuando se involucra el tiempo, que en este caso está en segundos, y el desplazamiento que está en metros. Entonces nosotros acá tenemos la tablita y acá tenemos ya el gráfico construido. Entonces, ¿qué dice? Que a los 0 segundos está en la posición 20, que a los 0 segundos está en la posición 20, que a los 3 segundos está en la posición 80, que a los 5 segundos está en la posición 80, que a los 8 segundos, está en la posición menos 30 y finalmente a los 12 segundos está en la posición 50. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el eje X en este caso nos representa el tiempo y que nuestro eje Y representaría el desplazamiento. Este desplazamiento según nuestro ejercicio está en centímetros y el tiempo en este caso estaría en segundos. Entonces nosotros qué vamos a hacer en este caso, vamos a hablar de intervalos. O sea, ¿qué es intervalo? ¿Qué es intervalos? ¿Qué intervalos tenemos nosotros? Lo que gasta el tiempo en por lo menos lo que nosotros miramos entre lo que sucedió entre los 0 segundos y los 3 segundos sería un intervalo. Otro intervalo sería entre los 3 y 5 segundos. Otro intervalo sería entre los 5 y 8 segundos. Y el último intervalo sería entre los 8 y 12 segundos. Entonces nosotros miramos, entonces nosotros ya hemos visto la fórmula, vemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces como él partió de 20 y llegó a 80 inicialmente, tenemos que desplazamiento igual a la posición final, que en este caso para nosotros es 80, y la posición inicial que para nosotros era 20. Entonces 80 menos 20 nos da 60 centímetros. Ya tenemos el desplazamiento, ahora sí podemos calcular la velocidad media. Entonces la velocidad media empleamos la fórmula que dice que es velocidad media igual a desplazamiento sobre tiempo. Entonces tenemos que el desplazamiento ya nos dio 60 y en ese primer intervalo tardó 1, 2, 3 segundos. Entonces reemplazamos los valores y nos queda que velocidad media igual 60 centímetros quedó en nuestro desplazamiento sobre el tiempo que nos dio 3 segundos. Y 60 dividido 3 nos da 20 centímetros por segundo. Vamos a nuestro segundo intervalo. Entonces, el segundo intervalo tenemos que él partió de 80 y llegó a ¿dónde? A 80. Entonces, nosotros vemos que a priori no se movió el móvil, no se movió ni para arriba ni hacia abajo. Entonces, tenemos que 80, que es la posición inicial, y la posición final, que sigue siendo 80. Y 80 menos 80 nos da 0. ¿Qué podemos decir nosotros en este caso? Que en este caso no hay desplazamiento, tampoco habrá velocidad. Entonces cuando pasa estos casos se dice que el móvil está en estado de reposo. Siguiendo con nuestra gráfica anterior, vamos a nuestro tercer intervalo. Entonces nuestro tercer intervalo empezaría en 80 y finaliza en menos 30. Entonces aplicamos la fórmula, mire que siempre aplicamos la fórmula posición final menos la posición inicial, en total que desplazamiento es igual posición final, para nosotros en este caso menos 30, posición inicial 80, entonces menos 30 menos 80 nos da menos 110 centímetros. Y la misma formulita para velocidad media, desplazamiento dividido tiempo. Entonces ya vemos que el desplazamiento nos dio 110 y si nosotros contamos el tiempo entre 8 y 5 podemos hacerlo contando 1, 2, 3 o restando 8, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial, que es 5. Entonces 8 menos 5 nos da 3 segundos. Entonces nos da 110 dividido 3, nos da aproximadamente 36.7 centímetros por segundo. Vamos a nuestro cuarto intervalo. Entonces aquí él parte en el cuarto intervalo y termina ¿dónde? Acá. Partió de menos 30 y llegó a 50. Entonces, misma fórmula, posición inicial que es 50. La fórmula dice menos, y como tenemos en cuenta que la posición inicial es menos, entonces pues utilizamos el paréntesis acá, menos 30, y menos por menos nos da más, y 50 más 30 es 80 centímetros.
y calculamos la velocidad media. Entonces la velocidad media, como se desplazó 80 centímetros, y el tiempo entre 8 y 12, podemos calcularlo 12 menos 8, que nos da 4, o podemos calcularlo contándolo, 1, 2, 3, 4 segundos. Entonces 80 sobre 4 nos da aproximadamente 20 centímetros por segundo. Entonces ahí ya calculamos lo pedido, el desplazamiento y velocidad media en cada intervalo de tiempo. Vamos a hacer la segunda pregunta. Decía, ahora vamos a calcular el desplazamiento total y la velocidad media. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento total, ¿qué tengo en cuenta yo? Simplemente dónde comienza y dónde termina. Para nada interesa el recorrido o el movimiento que él tuvo por acá. Simplemente aquí no importa que él comenzó aquí y terminó acá. Empezó en 20 y terminó en 50. Entonces sigamos, entonces nos da que desplazamiento, la misma fórmula, posición final que es 50, posición inicial que es 20, 50 menos 20 nos da 30 centímetros. ¿En cuánto tiempo hizo el recorrido? Entonces nosotros miramos por acá, dice que el recorrido lo hizo en 12 segundos, entonces calculando el desplazamiento, calculando la velocidad media de desplazamiento que es 30, y el tiempo que duró en hacer todo el recorrido fue 12, reemplazamos, entonces nos da 30 y 12, nos da 2.5 centímetros por segundo. ¿Qué nos falta calcular nosotros? Debemos calcular el recorrido total. Nos falta calcular el recorrido total. Cuando vamos a calcular el recorrido total, se suman todos los desplazamientos en cada uno de los intervalos de tiempo. Entonces nosotros tuvimos que tener en cuenta, sin importar que sea positivo o negativo, siempre los vamos a sumar. Entonces el primer intervalo se desplazó 60 centímetros, en el segundo intervalo se desplazó 0 centímetros, en el tercer intervalo se desplazó 110 centímetros y en el último intervalo se desplazó 80 centímetros. Sumando todo eso sería 150, sería 110 más 80 nos da 190, y 190 más 60 nos da 250 centímetros, que sería todo el recorrido que él hizo ahí. Y por último calculamos la velocidad media. ¿Cuánto recorrió? 250 centímetros. ¿En cuánto tiempo hizo eso? En 12 segundos. Reemplazamos valores, 250 dividido 12. Entonces 250 dividido 12 nos da 20.8 centímetros por segundo. Y aquí dice, ahora vamos a partir del gráfico. Entonces partiendo del gráfico podemos responder preguntas o hacer ciertos cálculos. Entonces acá tenemos un gráfico de posición en función de tiempo. Entonces acá tenemos el tiempo en segundos y el desplazamiento está en metros. Entonces dice que completemos la tabla. Entonces nosotros miramos la tabla. Entonces ¿qué dice? Que a los 0 segundos está en 20, que a los 2 segundos está en 60, que a los 3 segundos sigue en 60, que a los 4 segundos está en 40, que a los 5 segundos sigue en 40, que a los 6 segundos está en menos 40 y que a los 7 segundos continúa en menos 40. Entonces acá está la primera pregunta, dice, ¿cuál fue la posición inicial y final? ¿Y cuál fue el desplazamiento? Entonces, ¿qué tengo en cuenta yo? Como me preguntan, la posición inicial, ¿cuál sería? 20. ¿Y cuál fue la posición final? Menos 40. Entonces, como me preguntan esto, la pregunta es clara, dice, ¿cuál fue la posición inicial? ¿Cuál fue la posición final? Entonces, reemplazamos posición final menos 40 y la posición inicial 20. Desplazamiento, entonces reemplazamos los valores, posición final que fue menos 40, menos la posición inicial que es 20, entonces el desplazamiento fue ¿cuánto? Menos 60 metros. ¿Qué indica? Que él está moviendo hacia abajo. Entonces convencionalmente hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto tiempo duró el movimiento? Entonces si yo miro cuánto tiempo duró el movimiento, pues simplemente me ubico acá. Pues sabemos que por acá está el tiempo, que dice que está en segundos. Entonces ¿cuánto tiempo duró el movimiento? En este caso duró 7 segundos. ¿Qué pregunta más? Dice, ¿cuánto tiempo estuvo en reposo y qué intervalo? Entonces nos preguntan, ¿en qué intervalo del móvil estuvo en reposo o estuvo quieto, no tuvo un desplazamiento? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué digo yo? Yo miro que por aquí estuvo en reposo, no tuvo movimiento ni para arriba ni para abajo. Aquí estuvo en reposo, no movió ni para arriba ni para abajo, y aquí también estuvo en reposo. Entonces yo puedo contar, acá estuvo 1 segundo, 2 segundos, y acá nos da ¿cuánto? 3 segundos. Pero acá dice la pregunta, continúa, ¿en cuáles intervalos? ¿Entre cuánto? Entre los 2 y 3 segundos estuvo en reposo. Entre los 2 y 3 segundos estuvo en reposo. ¿Qué dice acá? Que entre los 4 y 5. Entonces miramos que entre los 4 y 5 también estuvo en reposo. A los 4 estaba en 40 y a los 5 sigue en 40. Y dice que entre los 6 y 7, entonces entre los 6 segundos estaba en menos 40 y a los 7 segundos seguía en menos 40.
Entonces espero que esto ya les haya sido de gran utilidad y hasta una próxima. Hasta luego.